Colosenses 1:13, el cual nos libró de la potestad. Dios nos libró de la autoridad del enemigo. Porque cuando estamos fuera de Cristo Jesús, cuando nos apartamos de Cristo o andamos en el mundo y no estamos en Cristo, no caminamos el reino de Dios, no obedecemos, no nos sometemos a Dios, estamos bajo otra autoridad. Que esa autoridad, esa potestad son las tinieblas. Es como en una ocasión yo le decía a una persona, porque esa persona decía, no, yo no le sirvo a Dios, pero tampoco le sirvo al diablo. Y yo le decía, eso es una mentira grandísima, porque tú no estás en medio. Y él decía, no, pero es que yo no le sirvo a Dios, pero tampoco le estoy sirviendo al diablo. Y yo le decía, no, déjame decirte una realidad, que yo le digo una cruda realidad, porque es una realidad. La realidad no se cocina, la realidad es cruda. Amén. Bueno, así a ver si tenemos el dicho en Honduras. Y yo le decía, si tú no le sirves a Cristo Jesús, déjame decirte que tú le estás sirviendo al diablo. Entonces la persona se hizo para atrás y me dijo, no, yo no le sirvo al diablo, yo no practico nada, no. Es que hay muchas maneras de servirle al diablo, le decía yo. A ver, tú mientes, tú miras pornografía, tú haces esto, lo otro, lo otro, lo otro, lo otro y lo otro. Y y esta persona se quedó pensando. Y yo le digo, ¿ves? Tú le sirves al diablo. Porque hay espíritus inmundos que te dominan y tú estás bajo autoridad de ellos y tú con mucho gusto, con mucho placer y tú solito te dejas guiar por ellos. ¿Por qué? Porque tú le estás sirviendo. Tú mientes a cada rato, hay un espíritu de mentira ahí que te está gobernando. Si tú miras, tú eres lujurioso o eres lasciviosa, ahí hay un espíritu de lascivia, de lujuria, de perversión. Y tú con mucho gusto alimentas tu vista, tus pensamientos y hasta llegas a practicarlo. Y yo le digo, ¿y ves? Entonces tú le sirves al diablo, tú le sirves a los demonios. Colosenses capítulo 1, versículo 13, hermanita Chepita. Entonces yo le dije, una persona nunca va a estar inmedio. Porque muchos dicen eso. Yo no le sirvo a Dios, pero tampoco le sirvo al diablo. Si no le sirves a Dios, si no estás bajo la autoridad, inmedio. Porque muchos dicen eso. Yo no le sirvo a Dios, pero tampoco le sirvo al diablo. Si no le sirves a Dios, si no estás bajo la autoridad ni la cobertura de Dios, déjame decirte que hay otra autoridad sobre ti. Hay otra cobertura sobre ti. Porque aquí dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Entonces, mire qué tremendo. ¿Qué quiere decir? Que si no estamos bajo la potestad, bajo la autoridad de Cristo, hay otra autoridad y esa otra autoridad es las tinieblas. Y hay personas que piensan que están en medio, que aquí está Jesús, aquí está el diablo y sus demonios y que ellos están aquí. Y eso es una mentira grande que el enemigo le mete en la cabeza a las personas. No, que yo no tomo ni el camino del diablo, tampoco tomo el camino de Cristo. Yo tomo el camino que yo quiero. No. Eso no existe. Solo hay dos caminos y dos puertas. No existe una tercera. No. Si el Espíritu de Dios no te guía, no te enseña, hay otro espíritu que te está dominando y te está enseñando. Mire qué tremendo. Así mismo, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Así dice la palabra, amén. Entonces yo le decía, esa es una cruda realidad, le digo. Y esa persona se quedó así, peló los ojos, ¿verdad? Y quedó así no, así le digo yo, no hay otro, solo hay dos caminos, dos señores, no hay otro. O le sirves al Señor de los cielos, a nuestro Señor Jesucristo, o le sirve al Señor de las tinieblas. De una directa o indirectamente, tú le estás sirviendo, le digo yo, ¿verdad? Ahí se puso mucho que pensar esta persona. Pero entonces, mire, qué tremendo. Es una mentira que el enemigo le mete en la cabeza. Es como los que se dicen ser ateos. Ellos dicen, yo no le creo a Dios, pero tampoco creo que hay un diablo. No creo en el poder de Dios, pero tampoco creo en el poder del diablo. Pero ese de ser ateo, esa persona, hay demonios, espíritus inmundos que lo tienen cegado. Y ellos con mucho gusto le están sirviendo. Con mucho gusto se deleitan. Mire qué tremendo. Amén. Amén, dice cierto, porque el diablo es culpa del sufrimiento de la humanidad. Claro que sí. Y nosotros mismos le damos la cabida. Mire qué tremendo, amén.
Las obras del diablo aparecen en la